Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición poder estar con ustedes en este espacio. Le agradezco al Señor por el privilegio que tengo de poder estar compartiendo la palabra del Señor, y también quisiera agradecer a nuestro Padre Apostólico por tomarme en cuenta de poder estar participando en este espacio. Hagamos una palabra de oración para poder poner todo lo que vayamos a platicar, a enseñar en este momento en las manos del Señor, y que sea de parte de Él. Amén. Yo no sé cuántos quieren que el Señor les hable, pero creo que si estamos sintonizando es porque anhelamos escuchar la voz de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, suplicándote, implorándote y pidiéndote que nos hables a través de tu palabra. Háblanos, envía tu palabra, Señor, como un rocío. Envía tu palabra como un ungüento, Señor, como de consuelo a los corazones. Que lo que vayamos a conversar y platicar, enseñar y predicar en esta oportunidad sirva de bendición para aquel que lo escuche, Señor. Dame lengua de discípulo para sostener con una palabra al aquel que está caído, al que está tirado, Señor, que hoy se pueda levantar. Te pido, Señor, que abra los cielos a favor de nosotros. Derrámanos ese favor como lluvia fresca sobre nuestra tierra que podría estar árida, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Bendice la vida de nuestro apóstol, Señor, y te agradecemos por este espacio. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Quisiera conversar algunas cosas que hay en mi corazón, y pensando, analizando lo que nos ha estado enseñando nuestro apóstol respecto a este año, que es el año del Espíritu. Y usted sabe muy bien que el Espíritu Santo es el consolador, es el que trae consuelo. Viendo esto, quisiera analizar el libro de Lamentaciones. Cuando hablamos acerca del libro de Lamentaciones, vemos que es uno de los libros más conmovedores de toda la escritura, por decirlo así, ya que en el libro de Lamentaciones son las lamentaciones del profeta Jeremías. Las lamentaciones nos habla de una angustia, de una tristeza, de ansiedad, de momentos de crisis. Pero en todo ese libro de Lamentaciones, usted, yo no sé cuánto lo han leído, y los que lo han podido leer no me dejarán mentir que todo el libro de Lamentaciones es un libro que expresa esa angustia que sentía el profeta, esa angustia que sentía el pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Viendo todo esto, puedo analizar que dentro de toda la angustia, dentro de todo lo que aparece en las lamentaciones del profeta Jeremías, hay un versículo que sirvió de consuelo. Hay un versículo que sirvió como de un ungüento para él y para los que estaban ahí cercanos a él. Y es este versículo, uno de los versículos más hermosos que aparecen en la Biblia. Está en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Y mire lo que dice la escritura. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Vemos entonces en este versículo todo lo que habla el contexto del libro de Lamentaciones, capítulo 3, 22. Es angustia, es tristeza, es crisis. Pero como que se abre un paréntesis, como que el consuelo de Dios. Déjeme decirle algo de parte de Dios en esta oportunidad, y es que aunque haya crisis, aunque haya angustia en algunos momentos de nuestra vida, siempre hay consuelo de parte de Dios. Y eso es lo que logro ver yo acá, que dentro de todo lo que estaba expresando el profeta Jeremías, expresa
La misericordia de Jehová nos tiene todavía vivos. La misericordia de Jehová nunca han decaído sobre nosotros. La misericordia de Jehová son nuevas cada mañana. Una de las cosas que nos debe consolar a nosotros, hermano, como creyentes, es que la diferencia entre nosotros y los del mundo es que nosotros tenemos esperanza. Es que nosotros tenemos consuelo, nosotros tenemos consolador, nosotros tenemos la misericordia de Dios que nos envuelve y que nos rodea día tras día y que nos renueva. Una de las cosas que nos renueva el hombre interior cada mañana es la misericordia de Jehová. Hermano, cada mañana Dios nos da la oportunidad de poder hacer las cosas mejor que ayer. Por su misericordia, en lo que tengamos vida, la misericordia de Dios estará renovándose sobre nosotros. Ahora, viendo este versículo, analizando algunas cosas que nuestro apóstol ha estado hablando, recuerdo aquel pasaje que él mencionó y la explicación que él dio acerca de Isaías capítulo 40, que dice: consolad, consolad a mi pueblo, habladle al corazón de Jerusalén y decirle que su lucha ha terminado. Pero él nos explicaba, y quisiera traer a colación esa enseñanza, y es que él decía que ellos estaban angustiados, ellos estaban tristes, ellos estaban con un bajón emocional, con una tristeza, no por algunas otras situaciones, sino porque ellos habían pecado. Y por eso el versículo siguiente dice que Jehová pagó el doble a Dios. El Señor pagó el doble al Señor por nuestros pecados. Por eso era la consolación. Entonces la consolación del Espíritu Santo, la consolación que viene de parte de Dios, trae consigo misericordia. Mire, hermano, la misericordia va tomada en la mano de la consolación. Aquellas personas que fallaron, que pecaron, que cayeron, hoy Dios les trae consuelo y le dice: mis misericordias están presentes todavía, mis misericordias permanecen todavía sobre ustedes, mis misericordias son nuevas cada mañana. Ahora, explicando algunas cosas respecto a la misericordia, quisiera que analizáramos la misericordia del Padre, la misericordia del Hijo y la misericordia del Espíritu Santo. Así como hay una gracia del Padre, hay una gracia del Hijo y hay una gracia venidera, que es la gracia del Espíritu, que es la que nos va a preparar para el advenimiento con nuestro Señor. Entonces, analicemos algunas cosas de la misericordia del Padre. Dice aquí la Escritura déjenme ponerle un versículo, Proverbios 28:30, para analizar qué es o cómo se obtiene la misericordia del Padre. Dice Proverbios 28:30: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta, mire, alcanzará misericordia. Vemos en este pasaje de la Escritura algo bien interesante, y es que la misericordia del Padre es la misericordia que se alcanza. Es una misericordia que se tiene que alcanzar haciendo ciertas cosas. Por ejemplo, en Proverbios 28:30 dice que hay que confesar nuestros pecados, porque el que encubre su pecado no prospera, no hay prosperidad. Es decir, la misericordia del Padre nos prospera. Hubo un hombre, hermano, en el libro de Génesis, José se llama él. La historia relata que pasó proceso, pero aún cuando estaba en la cárcel, dice la Biblia que el Señor extendió su misericordia sobre José, y dice que fue el principal de la cárcel. Aún en lo peor, aún en su peor situación, el Señor lo hizo prosperar, y era la misericordia del Padre. Pero esa misericordia se tiene que alcanzar. Hay algunas cosas en la Biblia que se tienen que alcanzar. Por ejemplo, la Biblia menciona que hay que alcanzar el favor, que hay que alcanzar el consejo, y en este caso hay que alcanzar la misericordia. Alcanzar es esforzarse para echar mano de algo que ya está ahí. Entonces vemos acá que nadie puede recibir la misericordia del Padre si no confiesa y se aparta de sus pecados. Entonces solo así alcanzará la misericordia del Padre. Mateo capítulo 5 versículo 7, el Señor Jesucristo dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia. Entonces hay una misericordia que se tiene que alcanzar. Hay una misericordia que te va a llegar, que ni siquiera tú la vas a ir a buscar, solo te va a llegar, te va a atropellar, no la vas a esperar. Pero hay otra misericordia, que es la misericordia del Padre, que es la que hay que alcanzar. Ahora, viendo esto, podemos ver la misericordia del Hijo. Mateo 18:27, para analizar un poco la misericordia del Hijo. Dice: el Señor de aquel siervo. En la parábola el Señor Jesucristo expresó cómo Él manejaba la misericordia. Y dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Interesante, porque aquí ya no es una misericordia que se alcanza. Aquí es una misericordia que se obtiene por pura misericordia, valga la redundancia, ¿verdad? Es una misericordia que llega. La misericordia del Hijo es la misericordia que no buscamos. ¿Cuántos aceptaron a Cristo pero ni siquiera lo buscamos? Dice la Biblia que nosotros no lo amamos por amarlo en sí, sino que lo amamos porque Él nos amó primero. Lo aceptamos porque Él nos fue a llamar. Lo buscamos porque Él nos encontró, hermano. Entonces, esta misericordia, que es la misericordia del Hijo, es la que te llega sin esperarla. Yo sé que todo lo que me están viendo, y si habrá alguien que nunca ha experimentado esta misericordia, déjeme decirle de parte de Dios, vas a experimentar. Incluso en este momento, a ti el Señor te quiere hacer misericordia y perdonarte. Perdonarte la deuda que traes, perdonarte los pecados que has cometido, perdonarte todo lo que podrías haber hecho. El Señor quiere moverse a misericordia sobre ti. Entonces vemos que la misericordia del Padre dice: el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero vemos que la misericordia del Hijo es: Él se movió a misericordia. Él, movido a misericordia, hizo misericordia. Y entonces el Señor Jesús le dice a los fariseos: id y aprended lo que dice la Escritura, misericordia quiero y no sacrificio. ¿No será que necesitamos aprender qué es la misericordia del Señor? Miremos la misericordia del Espíritu Santo. Génesis capítulo 43 versículo 14. Muchos podrán decir: pastor, ¿por qué me lee el Antiguo Testamento si en el Nuevo Testamento es donde se revela que hay un Espíritu Santo? Entonces déjeme responderle: se nos ha sido enseñado apostólicamente que el Espíritu Santo opera en el Antiguo Testamento con el nombre del Omnipotente o del Todopoderoso. Cada vez que usted mira en el Antiguo Testamento la palabra omnipotente o todopoderoso, se está refiriendo a la operación del Antiguo Testamento del Espíritu Santo, que en el original es el Shaddai. El Shaddai es el Espíritu Santo que aparece en la Escritura. Entonces mire lo que dice acá, Génesis 43, 14. Dice: y el Dios omnipotente, el Shaddai, en el original dice el Shaddai, el Todopoderoso, os dé misericordia. Aquí ya no está hablando de la misericordia del Padre. Aquí ya no está hablando de la misericordia del Hijo. Aquí está hablando de la misericordia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice: yo tengo una misericordia que darle a mi pueblo. Yo tengo una misericordia que darle a la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo. Tengo una misericordia que entregarle, la misericordia del omnipotente, del Shaddai. Dice, aquí está hablando Jacob a sus hijos y le dice: el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano, este Benjamín. Usted sabrá el contexto de la historia, pero me llamó la atención y quiero entresacar que dice: el omnipotente os dé misericordia. Hay una misericordia del omnipotente, hay una misericordia del Espíritu Santo que tiene que manifestarse en la iglesia. Ahora, analizando esto, en el original hebreo, la palabra misericordia normalmente es la palabra Kesed. Esa palabra Kesed aparece varias veces en la Biblia como misericordia, misericordia, misericordia. Pero resulta ser
que en este pasaje no utiliza la palabra Gesed, sino que utiliza esta palabra que aparece acá, la palabra que viene del 73-56, que es la palabra Raham, que significa compasión, que significa corazón, que significa entraña. De ahí vienen las entrañas de misericordia que nos explican en el Nuevo Testamento. Esa es la misericordia del Espíritu Santo. Significa gracia, piedad, pero me llamó la atención dos cosas. Esta palabra significa matriz y significa vientre. Entonces, lo que logro entender yo con esto es que el Espíritu Santo, el Shaddai, usted sabe lo que significa Shaddai, el Espíritu Santo, tiene un vientre de misericordia, en donde meten a aquellos que necesitan ser reengendrados en misericordia y así dados a luz en un nuevo nacimiento. Mire qué impresionante, esto es un misterio extraordinario de la misericordia. Con razón la Biblia dice, creo que David fue el que dice, mejor es tu misericordia que la vida. Entonces hay un misterio de la misericordia. Ahora, la misericordia del Espíritu Santo es la que forma como en un vientre a los creyentes. Yo no sé cuántos se quieren meter en el vientre de la misericordia en esta oportunidad, pero yo anhelo ser formado, nacido de nuevo en ese proceso, en el vientre de la misericordia. Ahora, viendo esto, quiero mostrarles un versículo que me llamó la atención. Todavía no he llegado al título del mensaje. Salmo 22, versículo 10. Este Salmo 22, 10 es un salmo de David. No, usted sabe que varios fueron los autores de los salmos, pero en este Salmo 22 específicamente fue David el que lo escribió. Y dice David: sobre ti fue echado desde la matriz. Esa palabra matriz que aparece acá es la palabra que vimos, que es la palabra Raham, que significa corazón, entraña, gracia. Matriz, vientre, significa piedad. Entonces lo que está diciendo David acá es: sobre ti fui echado desde la misericordia. Mi origen, mi formación, donde yo empecé fue en el vientre de la misericordia. Ahí empecé yo, desde la matriz, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Entonces, ¿por qué le mencioné este versículo? Porque uno de los hombres que aparecen en toda la Biblia que experimentó la misericordia del Espíritu Santo fue David. Ahora entiendo lo que dice aquí la Escritura en Hechos capítulo 13, versículo 34. Mire lo que dice: y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Así lo dijo: os daré las misericordias fieles prometidas a David. En toda la Biblia no va a encontrar otro personaje que tenga que ver mucho con la misericordia como David tuvo que ver con la misericordia de Dios. Por eso podemos, hermano, en algún momento alzar nuestras manos y decirle: Señor, acuérdate de la promesa que me diste, que me ibas a dar la misericordia fieles a David. Acuérdate cómo tuviste misericordia de aquel hombre de Dios. Así ten misericordia de mi vida, porque esas misericordias son las misericordias que el Espíritu Santo estará operando sobre la iglesia en este año del Espíritu. En este año que es un año de consolación, el Espíritu derramará su misericordia, esas misericordias fieles a David, esas prometidas, esas misericordias prometidas a David, el Señor las derramará. Y entonces le quiero hablar de este tema que le titulé las misericordias prometidas a David. Dios hizo promesas, y una de las promesas que le dio al cuerpo de Cristo es: así como le hice misericordia a mi siervo David, así te voy a hacer misericordia a ti. Le voy a hacer misericordia a tu casa. Le voy a dar de esas misericordias a tus hijos. Le voy a dar de esas misericordias al cuerpo de Cristo, a la iglesia,
a la novia, a la amada, se va a ir llena de misericordia. Esas misericordias que le prometieron a David son para nosotros. Ahora, empecemos al desarrollo del mensaje. Miremos cómo Dios operaba su misericordia en David. 1 Samuel 28 dice: harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, mire lo que dice acá, ¿no te lo avisaría yo? Aquí usted puede ver el relato. David estaba huyendo de Saúl y se topa con Jonatán. Jonatán tenía una conexión especial con David porque eran hermanos. Había una conexión ahí. Jonatán protegía a David. Y entonces David entra en pacto. Jonatán ya había aceptado de que David era el próximo rey de parte de Dios. Hermano, mire qué tremendo este hombre Jonatán. A Jonatán le iba a tocar el reino, a Jonatán le correspondía ser el sucesor de Saúl. Pero Jonatán entendía que Dios tenía planes diferentes y que al que había escogido Dios era David. Y entonces David le hace pacto, entra en pacto con Jonatán. Pero hay algo que le dice David: ten misericordia con tu siervo, apelo a la misericordia. Y entonces Jonatán manifiesta la misericordia de Dios a David diciéndole: si yo sé que mi padre ha determinado maldad contra ti, yo te lo voy a avisar. Yo te voy a avisar. Entonces, una de las cosas que puedo yo entender en la escritura es que una misericordia que Dios tuvo con David es que Dios te va a revelar por anticipado cualquier ataque del enemigo. Yo te vengo a decir de parte de Dios, la misericordia de Dios, la misericordia del Espíritu Santo, la misericordia que Dios tuvo con David y tendrá con nosotros, es que por anticipado el Señor te va a revelar los ataques que el enemigo quiera hacer sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa. Y te va a preparar el Señor para que cuando vengan esos ataques no tengas miedo, no tengas temor, no te amedrentes. Sepas que la misericordia de Jehová está contigo, y no solamente el Señor te avisará, sino te dará las estrategias para que puedas salir victorioso de esa batalla. Es una misericordia que te da la revelación de cualquier ataque, de cualquier plan. Hermano, la Biblia dice que no debemos de ignorar la ardidez de nuestro enemigo, el diablo, que Jehová lo reprenda. No debemos de ignorar sus maquinaciones. La Biblia nos lo enseña. No debemos de ignorar los planes que Él tiene. No los debemos de ignorar. Por lo tanto, el Señor le dice a su pueblo: tengo misericordia para ustedes. Y la misericordia que tengo para ustedes es que les voy a dar la revelación y las estrategias para que cuando el enemigo quiera atacarte, no podrá alcanzarte, porque tú estás cubierto. No porque eres el más guapo, no porque eres el más inteligente, no porque eres el más capaz, sino porque simple y sencillamente Dios ha decidido hacerte misericordia, como se la hizo a su siervo David. Por eso, muy cierto aquel pasaje de la escritura que dice: no es del que corre ni del que quiere, sino del que Jehová ha tenido misericordia. Donde hemos llegado, hermano, es por pura misericordia. Las bendiciones que tenemos es por pura misericordia. No hay mérito en nosotros que pueda corresponder al Dios tan grande que tenemos. Simple y sencillamente al decidido Él derramar sus misericordias como a su siervo David sobre nosotros. Acompáñenme a ver, porque son varias misericordias. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 14 dice: yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo.
Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Sigue diciendo, pero mi misericordia no se separará de él como la aparté de Saúl. Es una promesa, hermano. Al cual quité delante de ti, y será firmada en tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Tremendo ese pasaje. La misericordia de Dios dice, Dios a David le dijo, mi misericordia de ti nunca la voy a apartar. La pude apartar de Saúl, la podría apartar de otros, pero de ti jamás voy a apartar mi misericordia. Mire qué tremendo. Y en el libro de los Hechos, Dios le dice a la iglesia, las misericordias fieles prometidas a David son para ustedes, son para nosotros. Yo le pido al Señor que sobre mí y sobre la iglesia y sobre el cuerpo de Cristo sean derramadas esas misericordias. ¿Y cuál es la misericordia? ¿Cómo se manifiesta aquí la misericordia? En primer lugar, vemos aquí que dice, yo le seré a el Padre. Hermano amado, usted no es huérfano, usted tiene Padre allá en los cielos. Usted tiene Padre quien vele por usted, quien salga por usted. Usted tiene Padre que en sus oraciones podrá decir, Padre nuestro, el pan que es para mí, dámelo hoy, Padre, líbrame del mal. Usted puede echar mano de la paternidad de Dios, pero así también tenemos una paternidad. Tenemos un hombre de Dios que nos cubre. El apóstol, nuestro Padre apostólico, es un Padre. Y entonces usted no es huérfano. Pero una de las cosas que hace el Padre, mire lo que dice aquí la Escritura, es que le dice, yo seré para él Padre, y mi misericordia se va a manifestar en que si él hiciere mal, yo le voy a castigar, y con azotes de hijos de hombres. En otras palabras, mi misericordia sobre David es, si te portas mal, David, tenés tata, tenés padre. Yo me voy a encargar de corregirte. Yo me voy a encargar de castigarte. Yo me voy a encargar de disciplinarte. Pero a ti, mi misericordia te dice, a ti David, que no va a ser el diablo, que no van a ser las tinieblas, que no va a ser cualquiera que te va a castigar, sino que voy a ser yo, porque tú tenés Padre. Eso es misericordia. Hermano, qué terrible aquellas ovejas que se van para que los regañe otro, y no su pastor, y no su padre espiritual, para que los discipline otro y no su padre espiritual. Terrible. Eso es falta de misericordia de parte de Dios hacia esas personas. Pero Dios tiene misericordia cuando tu pastor, cuando tu padre espiritual, cuando el que está sobre ti te diga, vení, esto estás haciéndolo mal, esto lo tenés que hacer diferente, esto es de esta y otra manera. Es porque Dios te está diciendo en el interior, tengo misericordia como la tuve con David sobre ti. Pero de ahí dice, mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Otra cosa que hace la misericordia de Dios es que a David Dios le promete que él nunca se va a apartar de él. David, tú nunca vas a experimentar lo que experimentó Saúl. Yo me aparté de Saúl, pero de ti no me voy a apartar. ¿Qué te dice el Señor? De ti no me voy a apartar por misericordia. La presencia de Dios. ¿Qué es lo más valioso que puede tener el hombre? La presencia de Dios. La misericordia de Dios dice sobre David, voy a apartar mi presencia. Lo peor que puede experimentar el hombre, y lo podemos ver en la vida de Saúl, es que Saúl tenía reino. Saúl era rey, todavía seguía como rey, seguía en el trono, tenía fama, tenía dinero, tenía lo que quieran, pero ya no tenía la presencia de Dios, ya no le hablaba el Señor. Pero David no tenía todo lo que tenía Saúl en ese tiempo, pero lo que ya tenía era la unción, lo que ya tenía era la presencia de Dios. Yo te vengo a decir de parte de Dios que una de las misericordias prometidas a David es que
Su presencia no se va a apartar de nosotros. Al final vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor esa misericordia, que nunca, por misericordia, Él jamás se aparte de nosotros. Y si nos tiene que corregir, que nos corrija. Si nos tiene que disciplinar, que lo haga. Si nos tiene que regañar, que lo haga, pero que no aparte su presencia de nosotros. Eso es misericordia de parte de Dios. Miremos otra. Segunda de Samuel 22:51 dice: Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. ¿Sobre quién hace misericordia Dios? Sobre David. Pero ¿cómo le llama acá? Ungido. Una de las cosas que hace la misericordia es que te hace permanecer ungido. Es que te hace permanecer en la unción. Hermano, tremendo eso, la unción del Espíritu Santo. Ser ungido delante de la presencia de Dios es parte de la porción de la misericordia que Dios tiene prometidas a David. Hay que tener una constante unción. Hay que ser lleno día tras día para tener unción. No cada vez que nos toque predicar, no cada vez que nos toque cantar, no cada vez que nos toque privilegio en la iglesia. No, hay que tener permanentemente la unción. Nuestro apóstol nos ha enseñado que hay una unción para morir, hay una unción para vivir y hay una unción para servir. 3 unciones. La unción para morir es aquella unción que dice la Biblia que por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. Es aquella unción que derramaron en los pies de nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo para su muerte. Entonces, ¿cuántos quieren morir? Necesitamos unción. ¿Y cómo vamos a alcanzar la unción? Por misericordia. Hoy le vamos a decir al Señor: por misericordia, dame unción para morir. Todavía hay esta batalla interna, todavía hay esta batalla en la mente, en mi corazón, en mi carácter, en mi vocabulario, en mi forma de expresarme. Hay días que no quiero ir a la iglesia, hay días que no me quiero congregar, pero tienes que pedirle unción al Señor para morir al viejo hombre, y de ahí el Señor te va a dar otra unción para vivir. Porque se necesita unción para vivir en el Espíritu. Y de ahí te va a dar el Señor unción para servir. Entonces la misericordia del Señor es que siempre permanecerás ungido. Ungido para morir, ungido para vivir en el Espíritu y ungido para servir. Miremos otra misericordia. Dice Primera de Reyes 3, versículo 6. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia. ¿Cuál fue la gran misericordia que Dios le hizo a David? En que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. ¿Qué sucedió acá? Que la misericordia de Dios sobre David es: David, tu legado no se va a terminar. David, por misericordia voy a hacer que tengas un legado en tu hijo Salomón. Hay padres de familia que me podrán estar viendo, hay ministros que me podrán estar viendo, y el Señor les dice: voy a hacer misericordia con ustedes, preparando un legado, preparando a alguien que reciba la estafeta, preparando a alguien que esté listo, que esté íntegro, que venga de tus entrañas. No va a ser ningún extraño, va a ser alguien que se dejó formar por ti, va a ser alguien que salió de tus entrañas, va a ser alguien que escuchó palabra de parte tuya. A él lo voy a poner, no va a ser ningún extraño, va a ser un hijo tuyo que va a quedar en el reino. Y esa gran misericordia la voy a hacer contigo. En otras palabras, la voy a aplicar al pueblo del Señor. Voy a hacer misericordia sobre tus hijos.
Lo que no lograste alcanzar tú, lo van a alcanzar tus hijos por misericordia. Las cosas que no tuviste en tu vida, las cosas difíciles que pasaste en tu vida, por misericordia, como a David, tus hijos no la van a pasar. Miremos esta vida. Miremos la diferencia entre el reino de David y el reino de Salomón. Dice que David desde el principio tuvo batalla. Lo primero que batalló fue contra el rechazo. Lo rechazó su propio padre. Lo rechazaron sus hermanos. Era el más insignificante. Era el más joven. Lo rechazó su enemigo Goliat. Lo rechazó su padre espiritual Saúl. Lo rechazó su primera esposa. Peleó contra el rechazo. De ahí vemos que tuvo persecución. De ahí tuvo que esconderse. Hasta imagínese, hermano, David tuvo que fingir estar loco. Pero vaya a ver la vida del reino de Salomón. Salomón jamás pasó lo que David pasó. Yo te vengo a decir de parte de Dios, lo que tú batallaste, lo que te costó, lo que tuviste que partir piedra, tus hijos no van a pasar eso por misericordia. Tus hijos ya van a caminar en una calle asfaltada. Tus hijos ya van a caminar en algo diferente, en algo nuevo, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y honramos a aquellos que han partido piedra. Y hoy en día nosotros estamos disfrutando eso, hermano. Esa es una misericordia que Dios le hizo a David y le llama gran misericordia. Miremos acá otro. Primera de Crónicas 21:13. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en las manos de Jehová. Usted sabe que aquí David falló, hizo algo que no tenía que hacer. Y entonces el Señor le dice: te doy tres, o plaga, o un tiempo en que tus enemigos te persigan, entregarte en las manos de tus enemigos, o que se levante espada en tu propia casa. Y entonces David tuvo que, imagínense, Dios era especial con David, hasta lo puso a escoger su castigo. Y entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, pero ¿sabes qué? Ya escogí. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero suplico no caer en manos de hombres. Y usted sabe lo que pasó. Una de las misericordias hechas a David es que Dios no va a permitir que caigamos en la mano de nuestros enemigos, que caigamos en la mano del hombre. Hubo una expresión que dijo un pastor, hermano, tremenda, que él dijo: yo le voy a llorar a Dios y no le voy a llorar al diablo. Y eso es una misericordia que Dios hace. Dios no va a permitir que caigas en la mano de tus enemigos. Dios no va a permitir, por misericordia, que la gente que se burló de ti te vea frustrado, te vea amargado, te vea caído. Si incluso Dios te tiene que disciplinar, Él lo va a hacer, pero Él no va a permitir que caigas en la mano de hombres, que caiga en la mano de los impíos, que caiga en la mano de las personas que quieren verte mal. Dios, por misericordia, dirá: caes en mis manos, porque mis misericordias son grandes. Miremos otra. Salmo 4 versículo 1 dice: al músico principal sobre Nehinot, salmo de David: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Mire cómo es Dios. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Otra misericordia que Dios le hace a David es que escuche su oración, que responda, que oiga y que responda. Es que una cosa aquí dice: ten misericordia de mí y oye mi oración, pero de ahí antes dice: responde cuando te clamo.
Una cosa es que Dios oiga y otra cosa es que Dios responda. Muchas veces Dios oye, mejor dicho, hablé mal, Dios escucha nuestras oraciones. Dios oye nuestras oraciones, pero muchas veces guarda silencio de nuestras oraciones por muchas cosas. Pero cuando eres como David y cuando Dios ha decidido derramar su misericordia, te oye y te responde. Aún ni siquiera ha salido de tu boca la palabra y Dios ya respondió y Dios ya te dio la respuesta, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad y Dios responde al que clama, al que busca, al que insiste. Hemos estado viendo días, hermano, donde un ejército apostólico de oración se ha levantado en todo el ministerio. Hermano, Dios ha ido respondiendo cada una de esas oraciones porque Dios ha tenido misericordia de nuestra autoridad David. Nuestro padre apostólico es un David que ha recibido esa misericordia, y esa misericordia viene sobre la iglesia, sobre el pueblo, sobre el rebaño que él cubre, sobre los pastores. Hermano, yo le vengo a decir de parte de Dios, es que Dios va a responder tus oraciones por misericordia. Mire qué tremenda y extensa la misericordia. Todavía ya voy a terminar el tiempo y todavía no termino el tema, porque son muchas las misericordias que Dios tuvo con David. Mire el Salmo capítulo 5 versículo 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia, no es una nada más, es abundante misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Entonces logro ver aquí que otra misericordia que Dios tuvo sobre David es: mira, David, te voy a tener misericordia de que vas a entrar a mi casa todos los días, vas a morar en mi templo, vas a estar delante de mi presencia, vas a adorarme en mi casa. Hay mucho rebaño del Señor después de estos 2 años de pandemia que todavía no ha vuelto a la casa, que todavía no ha querido regresar, que ha estado viendo, que ha estado sintonizando, que ha estado viendo en la transmisión. Pero yo te vengo a decir de parte de Dios: recibe la misericordia de volver a casa. No tengas temor, no te va a pasar nada, no te va a suceder nada, porque Dios ha decidido misericordia sobre ti. Y vuelve a la casa, vuelve a la congregación de los santos, vuelve a congregarte y adorar al Señor junto a nuestros hermanos. Hermano, ahorita que estuvimos en el retiro, fue una gran bendición ver a cada uno de los hermanos, ver a cada uno de los ministros que durante años, 2 años no habíamos podido ver, y ver cómo Dios respaldó en gran manera este retiro. Podemos ver que Dios tuvo misericordia de nosotros, dándonos la misericordia fiel de David, pudiendo entrar, pudiendo congregarnos en su casa, pudiendo adorar delante de esa multitud, pudiendo buscarlo en su templo en el temor de él. Entonces, una misericordia, David, es entrar en el templo para adorar. Cada vez que vas a buscar de Dios, cada vez que llegues a tu iglesia, cuando empiece el servicio, ponte a pensar que estar ahí es una misericordia de parte de Dios que Dios le dio a David. Miremos otro. Solo voy leyendo ya por el tiempo. Salmo 6:2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Aún en la enfermedad, Dios va a tener misericordia en sanar a aquel que ha estado enfermo, dolido, aquel que ha estado en crisis. Miremos otro. Salmo 17:7. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian en tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Mire qué hermoso. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. La misericordia del Señor es una misericordia que te refugia en su diestra, es una misericordia que te guarda como a la niña de tus ojos. La niña de los ojos no se le quita la vista,
se le queda viendo. El Señor no ha quitado la vista de ti. El Señor no ha dejado de fijar sus ojos en ti. Dios tiene puestos sus ojos en ti, como estuvo puestos los ojos en David, su siervo. Salmo 21:7, dice: por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Mire este otro versículo, Salmo 23:6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Este versículo usted lo conoce. Este versículo es amplio, conocido. El bien y la misericordia te van a seguir. Tu enemigo no te va a perseguir a ti, sino que va a perseguir al bien y la misericordia que te escoltarán a ti. Y cuando tu enemigo te quiera perseguir, se va a topar y va a decir: no puedo con él, porque él tiene bien y tiene misericordia de Dios. Dos potestades de parte de Dios que están detrás de él, guardando sus espaldas. Te vengo a decir de parte de Dios que la misericordia de David es que Dios te pondrá escoltas espirituales detrás de ti, para que te protejan y para que te vayan bien, para que te persigan. El bien y la misericordia de David. Tremendo. Una misericordia, David, es que tengo una potestad de bendición que me sigue. Tenemos potestades, tenemos escoltas de bendición que nos persiguen, que nos siguen. Termino con esto, porque Dios quiere hacerle misericordia a alguien. Salmo 51, versículo 1 y 2. Al músico principal, Salmo de David. Aquí especifica cuándo escribió ese salmo. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Otra misericordia que Dios le hizo a David es que David, cuando cayó, Dios tuvo misericordia de él y lo levantó. Pero no solamente lo levantó, sino que borró sus rebeliones. Y cuando Dios borra, es porque olvida. Y si Dios ya olvidó y Dios ya hizo misericordia contigo, tú ya no tienes que estar recordando nada de lo que Dios ya perdonó. Lávame más y más de mi maldad. Otra misericordia que veo aquí es: te voy a limpiar. Voy a limpiar tus vestiduras. Vas a entrar delante de mi presencia, pero ya no vas a entrar sucio. Ya no vas a entrar como estabas. Y la otra: límpiame de mi pecado. Si habrá alguien que me esté viendo en esa oportunidad y se siente lejos de la casa del Señor, se siente sucio, se siente acusado, el Señor te llegó a buscar hasta tu casa. Y en este mensaje el Señor te dice: quiero hacerte misericordia como se la hice a David. Quiero volverte a usar como lo hice a David. David, ahí no se terminó su ministerio. Cuando él pecó, cuando él falló, no se acabó su ministerio. Se dejó restaurar. Y hoy Dios te dice: te voy a restaurar y en mi presencia estarás. Y si apartas de ti lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Elevemos una oración, hermanos amados, y dígale: Señor, yo recibo tu misericordia. Yo te pido que derrames sobre mí tu misericordia. Atrae el consuelo de tu Espíritu Santo a través de la misericordia, a través del perdón. Nueva cada mañana son sus misericordias. Padre, en el nombre de Jesús,
En esta hora presentámonos delante de ti, nos presentamos y te pedimos que derrames tus misericordias fieles prometidas a David sobre nosotros, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre el pueblo que cubrimos, sobre las iglesias, sobre el cuerpo de Cristo en sí. Derrama tu misericordia. Pero también te pido que tengas misericordia de aquel que está lejos. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Y tú que me estás viendo y que hoy recibiste la misericordia, vuelve a casa. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor tenga misericordia de ti, alzando su rostro, y que el Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones.